Muchas veces el autismo es apenas una característica de una condición o síndrome genético de base. La evaluación médica es muy importante y por eso no podemos simplemente decir, bueno, tiene autismo, vamos a hacer terapia y ya. Muchas veces nosotros lo que vemos en un niño que asiste a nuestra consulta neurológica es la punta del iceberg y la punta del iceberg es lo que todo el mundo ve. Hola, gusto en saludarles. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo episodio de su espacio, Cuando el autismo toca la puerta, un podcast diferente. Agradecida siempre con la receptividad y el acompañamiento de todos y cada uno de ustedes. Hoy tenemos un capítulo o un tema que consideré importante desarrollar para ustedes, en donde venimos a resaltar la importancia de la evaluación médica neurológica de los niños con trastornos del espectro autista e incluso otro tipo de neurodivergencia, debido a que estamos viendo en los últimos tiempos un mayor número de diagnósticos de autismo, por ejemplo, lo cual tiene una explicación del por qué han aumentado el número de casos de autismo. Obviamente, la ciencia ha avanzado, hay más conocimiento, hay más acceso a la información, hay mejores herramientas de pesquisa, identificación y de evaluación de cada una de todas estas condiciones del neurodesarrollo. Ya tenemos la incorporación de diagnósticos en personas adultas, pero también es importante resaltar y saltar una pregunta al aire que es, ¿todo es autismo? ¿Realmente es solamente el autismo lo que esta persona tiene? Y es por eso que cuando hay desafíos en el neurodesarrollo, es importante el seguimiento y la evaluación médica, inicialmente por el neurólogo, y el neurólogo se encargará o nos encargaremos de hacer la respectiva derivación a otros tipos de especialistas, como por ejemplo el genetista. Muchas veces nosotros lo que vemos en un niño que asiste a nuestra consulta neurológica es la punta del iceberg y la punta del iceberg es lo que todo el mundo ve. El niño que no habla, el niño que no hace contacto visual, el niño que tiene estereotipias motoras, vocálicas, alteraciones sensoriales y que llega con un diagnóstico presuntivo de un trastorno del neurodesarrollo y que muy probablemente cumpla con las características y los criterios establecidos para el diagnóstico de autismo. Sin embargo, y por eso hago mención a ver si realmente existen, existen más casos de autismo en la actualidad, pero estamos dejando por debajo de la mesa la evaluación médica, en el sentido de que muchas veces el autismo es apenas una característica de una condición o síndrome genético de base. Ese síndrome genético de base se acompaña de autismo y ahí es donde nosotros hablamos de fenotipo conductual. ¿Y qué es un fenotipo conductual? ¿Cuál es la definición o el concepto de esto? El fenotipo conductual es un conjunto heterogéneo de características lingüísticas, cognitivas, sociales, motoras, comunicativas y cognitivas en un niño que tiene una base neurobiológica y genéticamente establecida. Si nosotros hablamos de autismo, estamos hablando de que hay desafíos en las habilidades sociocomunicativas, rigidez o inflexibilidad cognitiva, alteraciones del procesamiento sensorial y un conjunto de actividades que son repetitivas, restringidas y estereotipadas. Sin embargo, existen características clínicas que nosotros identificamos en ese niño en la consulta médica que nos hace pensar que es algo más que el autismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de fenotipo conductual, estamos sacando
a la luz que muy probablemente todas estas características que tiene ese niño o ese adolescente son tan solo la parte que vemos de una condición o una enfermedad o una condición sindromática genética de base que todavía no ha sido identificada, pero que podemos probar mediante diferentes estudios genéticos. Y es por eso que la evaluación médica es importante y esa evaluación médica debe incluir un examen físico exhaustivo en donde incluso se observe la piel, el tono muscular, el tamaño de la cabeza, los rasgos fenotípicos de ese niño y correlacionar esto con las otras características que estoy viendo desde el punto de vista de su neurodesarrollo y que le hacen pensar al equipo terapéutico que es una persona que cumple con criterios para autismo. ¿Estoy queriendo decir con esto que el autismo es una enfermedad? No. Estoy queriendo decir que todas las personas con autismo tienen un síndrome o una condición genética de base. No. Pero sí es importante que toda persona con autismo tenga una evaluación clínica exhaustiva. En ocasiones el autismo viene solito, su neurodivergencia, esa persona tiene sus criterios que le hacen su neurotipo, que le otorga, por decirlo de alguna manera, esas características clínicas y no hay más nada. Eso es el mayor porcentaje de los casos, que es el 80% de los casos de autismo que vemos actualmente, que se sabe que hay una base genética, pero que no es concluyente para ninguna condición sindromática. Sin embargo, ya hoy por hoy se sabe que el otro 20% de los casos de autismo están relacionados con una condición sindromática o genética de base que puede ser identificable con estudios específicos cuando el médico tiene la alta sospecha de que pueda tratarse de una patología en particular. Entonces, dicho esto, la evaluación médica es muy importante y por eso no podemos simplemente decir, bueno, tiene autismo, vamos a hacer terapia y ya. La evaluación siempre va a ser de vital importancia. Ahora bien, ¿cuáles son esos fenotipos conductuales que más frecuentemente están asociados al autismo o asociados a una discapacidad intelectual o un trastorno del desarrollo intelectual? Tenemos síndromes que están relacionados con la parte neurocutánea, tenemos síndromes que afectan más predominantemente a las niñas y allí los vamos a ir desglosando poco a poco de manera que sea lo más digerible posible. Dentro de estos fenotipos conductuales tenemos, por ejemplo, el síndrome de X frágil. El síndrome de X frágil es una de las principales causas genéticas de trastorno del desarrollo intelectual o discapacidad intelectual, asociados también a rasgos propios del espectro autista. Las personas que tienen síndrome de X frágil tienen características fenotípicas faciales peculiares, tienen adicionalmente a esto hipotonía y tienen rasgos asociados al autismo. Entonces, esto es bien importante tener en cuenta que el bajo tono muscular que acompaña a estos chicos también es un signo que yo debo identificar al examen físico. Adicionalmente a esto, tenemos el síndrome de complejo esclerosis tuberosa. Es importante revisar la piel de nuestros pacientes cuando van a la consulta. Existen enfermedades neurocutáneas en las cuales ciertas características de manchas en la piel, en el caso de la esclerosis tuberosa, son máculas hipocrómicas como blancas en forma de hoja de fresno, lanceolada, que adicionalmente a eso cursan con rasgos propios del autismo, pero adicionalmente a esto hay lesiones cutáneas, pueden haber lesiones cardiovasculares, pueden haber lesiones estructurales del cerebro y adicionalmente a eso pueden debutar con encefalopatías epilépticas muy específicas, como es el caso del síndrome de West. Entonces, cuando yo tengo un niño autista que adicionalmente a esto tiene una encefalopatía epiléptica, que tiene lesiones características en piel, que adicionalmente a esto tiene tuberomas en el sistema nervioso central que identificamos a través de una resonancia, yo no me puedo quedar solamente con el diagnóstico de autismo. Tengo que plantear el
el diagnóstico de una esclerosis tuberosa que posteriormente, dadas las características clínicas, examen físico, el perfil neuropsicológico y los estudios de imágenes y estudios neurofisiológicos, corroborar con un estudio genético que me permita confirmar este tipo de diagnósticos. Entonces hay que revisar piel, hay que revisar tono muscular, hay que revisar las articulaciones, hay que ver cómo está el perímetro cefálico de esos niños. Cuando hablamos de fenotipo particular, uno siempre tiene que ver cómo es la cara de ese niño, cómo es la implantación del cabello, cómo es la calidad del cabello, cómo es la calidad de las cejas, si existen rasgos toscos a nivel facial, que de pronto tengo una macroglosia, una lengua protuida y que si adicionalmente de esos rasgos toscos, cejas hiperpobladas, macrocefalia, tiene un trastorno del sueño y tiene un trastorno del espectro autista y ese trastorno del sueño es muy, muy, muy marcado. A pesar de hacer todo lo que se tiene que hacer, yo debo abrir mi abanico de posibilidades diagnósticas a pensar, por ejemplo, en una enfermedad de depósito lisosomal, como es el caso de la mucopolisacaridosis tipo 3 o síndrome de San Filipo. Parecen detalles como exagerados, pero cuando nosotros tenemos casos de chicos con autismo que no avanzan, a pesar de que se están haciendo las intervenciones oportunas o que más bien tienen un patrón degenerativo, perdón, degenerativo no, regresivo, yo tengo que ver y plantearme otras posibilidades diagnósticas más allá del autismo. Tenemos también el síndrome de Rett. El síndrome de Rett es una enfermedad genética en la cual es más frecuentemente evidenciada en niñas, es decir, en el sexo femenino, y son estas niñas que tienen unos primeros 6 meses libres de síntomas y que a partir de esos 6 meses o de pronto un poquito más empieza a haber una detención del crecimiento de la cabeza, que hay una microcefalia, que hay un retraso en el desarrollo psicomotor, que empiezan a haber convulsiones y que adicionalmente a eso tienen características neuropsicológicas o conductuales propias del autismo, con la particularidad que tienen unas estereotipias muy específicas como la pérdida del uso propositivo de las manitos, con movimientos repetitivos como de lavado de manos. Entonces, allí yo tengo que integrar mi pesquisa médica, el examen físico y las características de lo que el examen físico me da, más la historia clínica con los antecedentes y plantear de que a pesar de que es una nena con autismo, yo debo estar pendiente de identificar que sea o no un síndrome de Rett. Además del síndrome de Rett, del síndrome de equifrágil, de algunas patologías metabólicas como el síndrome de San Filipo, también tenemos otras enfermedades como la fenilcetonuria. La fenilcetonuria es una enfermedad de tipo neurometabólico en donde existen características también muy específicas en estos niños en los cuales está diagnosticado el autismo, pero que existen deterioros neurológicos agudos, sobre todo porque en el caso de la fenilcetonuria, estos chicos no pueden ingerir aminoácidos como la fenilalanina porque se puede volver tóxica y esa toxicidad afecta el sistema nervioso central de los niños. Entonces, yo como médico siempre debo preguntar si se hizo la pesquisa neonatal o el screening neonatal, que es la prueba de talón, porque hay algunas enfermedades neurometabólicas que podemos identificar, como es en el caso de la fenilcetonuria, en la pesquisa neonatal en una etapa muy precoz, temprana y oportuna, que es la etapa neonatal, y evitar que se desarrolle esta cascada de sintomatología clínica que puede deteriorar neurológicamente a la persona, incluso desarrollar autismo. Existen otras condiciones de tipo genética que tienen características clínicas, pero también conductuales como el autismo, como lo son el síndrome de Angelman, el síndrome de Prader-Willi, tenemos el síndrome de Williams, ¿ok? Que también son patologías genéticas que cursan con un fenotipo peculiar y que cursan con autismo. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque debemos entender que el manejo de estos chicos son manejos transdisciplinarios y que es de vital importancia tener en cuenta
que el genetista también va a ser una de las especialidades a las cuales eventualmente estos chicos puedan ser referidos. Actualmente es importante tener esto en cuenta porque si bien es cierto que sí hay un registro mayor de casos de autismo porque han mejorado todos estos sistemas que ya mencionamos, ¿será que estamos viendo solo el autismo y no estamos viendo más allá de esa punta del iceberg y estamos dejando pasar por debajo de la mesa enfermedades neuromusculares, enfermedades neurometabólicas, enfermedades genéticas que dentro de su gran y florido complejo de sintomatología también está el autismo? En el caso particular de estos trastornos genéticos que son llamados fenotipos conductuales, que es el 20% de los casos de autismo, lo oportuno de una adecuada evaluación médica es que existe la capacidad o existen pruebas genéticas específicas que nos van a permitir hacer un diagnóstico. Obviamente el acceso económico o el acceso a la tecnología para hacer estudios genéticos a veces es limitado para para algunas personas, para algunos padres, por costos, por logísticas, porque no lo tenemos disponibles a primera mano, pues siempre hay que informarle a los padres que si nosotros como médicos tenemos la sospecha de una enfermedad genética, decir cuál es la presunción diagnóstica, decir cuáles son las pruebas que se pueden hacer, siempre, siempre de la mano del médico genetista. ¿Por qué? Porque el médico genetista es el que va a decir, oye María Laura, sí, estos rasgos fenotípicos pueden ser cónsonos con un síndrome de Angelman o pueden ser cónsonos con un síndrome de Prader-Willi. En el síndrome de Prader-Willi hay un rasgo bien importante que caracteriza a esta población de niños afectados, que es la hiperfagia o esa ansiedad voraz por comer que muchas veces genera obesidad mórbida en estos niños. Es decir, son niños que además de sus características propias que puedan estar relacionadas al autismo o a cualquier otra neurodivergencia, son niños con trastornos conductuales importantes, son niños que tienen una ansiedad que no es ansiedad como tal, sino el perfil fenotípico conductual de esta patología que los hace comer compulsivamente al punto de desarrollar alteraciones metabólicas con riesgo cardiometabólico porque desarrollan obesidad mórbida. Entonces, si yo sé que esa patología es probable y yo tengo un niño con un diagnóstico de una neurodivergencia, pero que aparte de esto tiene una talla baja, una obesidad mórbida, una hiperfagia. Doctora, come como que si no hubiese mañana, almuerza y a los 15 minutos quiere volver a comer y es comer, comer, comer. No es descabellado pensar en este tipo de patología. ¿Por qué? Porque obtener el diagnóstico no solamente va a permitir saber a los papás qué es lo que está pasando. Tener un diagnóstico específico me permite también brindar a las familias asesoría genética, sobre todo en parejas jóvenes. Tener un diagnóstico me va a permitir derivar a otras especialidades a los fines de hacer medicina preventiva. Por ejemplo, hay que hacerle una evaluación cardiovascular si yo considero que esta patología genética puede cursar con alteraciones cardiovasculares, se refiere oportunamente. Y es así como vamos armando un equipo multidisciplinario que se encargue de atender no solamente su parte autista, sino también todos esos aspectos médicos. Siempre no con la idea de categorizar o de discriminar o de poner una etiqueta diagnóstica para segregar a la persona. La idea de tener una etiqueta, entre comillas, diagnóstica, es poder ponerle un nombre y un apellido a eso que le está pasando a ese niño, porque va a dar respuestas. Yo considero que las personas merecen saber el nombre y el apellido de qué es lo que tienen, de qué es lo que les aqueja, porque en función de eso se organiza un buen equipo de trabajo. Entonces, el rol del neuropediatra no es solamente identificar o diagnosticar un trastorno del neurodesarrollo, en este caso el autismo, o identificar, que eso también es muy importante, si existe alguna comorbilidad médica asociada, sino a través de un exhaustivo
examen físico buscando cualquier indicador que a mí me pueda orientar a una enfermedad o a una patología genética, hacer la identificación, referir al genetista y poder atender a esta persona de la mejor manera posible, ¿ok? Entonces, ¿realmente todo es autismo o el autismo es solamente la punta del iceberg de lo que yo o lo de lo que ustedes, los terapeutas, los psicólogos, los padres, los docentes están viendo? Entonces, el llamado es siempre a derivar, a referir a los diferentes especialistas a los fines de poder hacer buenos diagnósticos. Recalco nuevamente acá desde la responsabilidad que me compete, no estoy diciendo que el autismo es una enfermedad. El 80% de los casos de autismo todavía hoy para los actuales momentos no tienen una causa única, no tienen una causa específica, no existe un marcador biológico para ese 80% de la población. Hablamos de condición del neurodesarrollo que tiene una base neurobiológica, que tiene algunos genes implicados allí, pero sí existe un 20% de esa población de niños, niñas o adolescentes que dentro del espectro autista, eso viene a ser parte de un síndrome que produce una serie de características motoras, cognitivas, lingüísticas, sensoriales y sociales, que además del autismo tienen otras características y que forman parte de una patología genética identificable con marcadores o pruebas genéticas específicas que me permiten hacer un buen diagnóstico y trabajar en función de él con las diferencias, con las diferentes especialidades. Entonces el norte siempre va a ser el beneficio para el paciente y que de esta manera los padres puedan tener un acompañamiento mucho más efectivo. De más está decirles nuevamente, no olviden compartir esta información a aquellas personas con las que ustedes consideren que esto pueda servir de información, que esta pueda ser la primera lucecita como para entender qué puede estar ocurriendo y que siempre vamos a estar de este lado de la pantalla para aportar o ofrecer información de interés. Los invito para un próximo episodio. Chao.